Buenas tardes, nos encontramos en la última sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana de integración, sesión número 8, última del módulo, y me gustaría cerrar con esto hablando sobre el proyecto integrador, que es una parte esencial. Buenas tardes, Jared, sí, es una parte esencial de su aprendizaje aquí y también de su calificación. Realmente la sesión de hoy será corta porque voy a repasar algunas cosas generales. Ahí está. La dinámica de trabajo, que son explicar contenidos generales. Eso ya lo hice el otro día. No estoy seguro si lo haga con demasiada amplitud esta vez. Pero cuáles son los puntos extra que pueden entregar antes del domingo al mediodía. El proyecto integrador, en qué consiste. Foros de integración semana 4, también en qué consisten. Recordatorio sobre el plagio. Es un poco más complicado plagiar el proyecto integrador, pero bueno, también ha pasado. Explicaciones finales y sus dudas generales. Lo que me gustaría es que ustedes se fueran sin ninguna duda al respecto de el proyecto integrador ni los foros de integración, que a veces puede ser un poco complicado si no han escuchado las explicaciones. También en función de lo del miércoles, que expliqué a detalle todo esto. Pero bueno, obviamente para eso estamos en la sesión, para revisar sus textos y qué es lo que ustedes necesiten que yo les resuelva o que les argumente con algunas dudas. En primer lugar, vamos a revisar de manera breve los contenidos. El objetivo de la sesión de hoy, repito, es que se identifiquen y se familiaricen con el proyecto integrador, los foros de integración y cuál es la mejor forma de ganar o de obtener algunos puntos extra. Como verán en la pantalla hay una serie de contenidos generales. Esos contenidos son un resumen o una selección que ha hecho la plataforma Prepa en línea CEP para que ustedes repasen toda la información que han obtenido las anteriores 3 semanas, y hay un par de contenidos nuevos que no son tan importantes a menos que elijan esa plataforma o esa aplicación o esa página en general, ¿no? Entonces sugiero yo que se enfoquen más bien en los contenidos que no han leído o que no conocen. Supuestamente o en teoría ya debían haber revisado todos los contenidos sin excepción, pero bueno, también es importante, también es complicado leer todos. No van a leerlos todos en una semana si no las han leído en 3. Es difícil, pero lo que les sirve o la razón por la cual estén colocados ahí estos mensajes y estas informaciones es que ustedes pueden acceder a ellas de manera más sencilla, y dos, que les puede ayudar para el proyecto integrador, que consiste en explicar a partir de un cómic cuáles son sus conocimientos, los conocimientos que ustedes tienen sobre los textos literarios y sobre el módulo en general. Lo que sugiero aquí es que vean cómo está hay un par más que estoy tratando de hacer grandes. Muy bien, ahí creo que ya está un poco más grande. Hay un par de contenidos nuevos que están ahí, azul y 2 verdes. Cómo hacer una historieta, producción de textos, que ese ya también estaba. Y cómo usar Pinkston. Cómo hacer una historieta es un video donde nos explica cuáles son las partes de una historieta y para qué sirve. En el caso de cómo usar Pinkston, Pinkston es una plataforma que nos permite identificar cómics ya hechos o predeterminados con las plantillas, y es muy intuitiva y fácil de usar. El problema de cómo usar Pinkston es que cuando tú terminas tu trabajo, tu historieta, pues hay un pequeño problema, que es que Pinkston te cobra. Entonces lo que pueden hacer ahí, hay varias opciones. Una de ellas es tomar fotos, screenshot, y después armar todo el proyecto, todo el cómic o historieta, armarlo aparte en una presentación y desenviarla. Esa es una opción que me parece como la más viable. Si no, también pueden consultar textos como Canva, que lo tienen aquí. Se los voy a poner lo de la historieta primero para que lo revisen.
cómo hacer una historieta. Permítanme. Primero qué es la historieta y luego es cómo hacerla. Esta en realidad no dura mucho y lo voy a revisar para que ustedes puedan participar, Jared sí, los que vean en casa expresando sus dudas sobre la narración. Luego voy a poner voy a explicar los contenidos de estos, que son los contenidos. Ya estamos con la dinámica de trabajo. Luego cuando acabe el video voy a explicar los puntos extra y luego ya voy a ir directo con el proyecto integrador. Muy bien, ahí tenemos una idea general de lo que son las historietas. Y luego aquí habla sobre Pinkston, que es cuáles son los elementos. Y aquí también tiene otros, por ejemplo Canva, que es el que yo les mostré el otro día, que es bastante intuitivo y muy fácil de usar y es gratis. Hay diferentes plantillas, aquí tenemos otras, nos sugieren varias opciones, no solo una. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar nuestro proyecto de una manera fácil y rápida. Eso implica, ¿no es cierto?, como decía en el video, que ustedes tomen decisiones sobre los colores, sobre los textos, sobre lo que va a decir, sobre lo que no va a decir, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden también, por favor, que en esta dinámica de trabajo y los puntajes extras, los puntos extras son estos: asistencia y participación activa, entregar esquema de proyecto integrador, que por ahí ya un par de personas me lo entregaron, y el borrador de la participación con bibliografía, con fuentes de consulta,
citas textuales y paráfrasis. Los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como textos literarios. Sí, no y por qué. Ustedes van a tener que decir y a partir de eso pues ya vamos a revisarlo. Repito, ya hay un par de personas que escribieron sus borradores, que escribieron sus participaciones y que me las hicieron llegar, ante los cuales les agradezco a cada una y tendrán una recompensa para su proyecto integrador final que será muy bien recibido. Creo que en general, porque lo que leí indica que ustedes ya van entendiendo mucho mejor cuáles son las dinámicas de la clase, aunque ya se va a acabar, pero bueno, van entendiéndolo mucho mejor. Ahora vamos a, bueno, el proyecto integrador, que ya saben nada más. Les voy a dar unos tips generales que puse la otra vez. Aquí está. Recuerden enfocarse en tu experiencia durante el módulo. Sí puedes decir si te resultó fácil, difícil, si te gustó leer, etcétera, pero tienes que desarrollar algunos temas del mismo. Puede ser un tema solamente o puede ser más de un tema. Yo sugiero que se enfoquen en uno y lo desarrollen ampliamente para que no les falte espacio después. El mínimo de viñetas es 9 y el máximo es 20. En 20 diapositivas o viñetas pueden lograr un buen análisis y una buena colocación de lo que aprendieron. El mínimo son 9. La bibliografía o fuentes de consulta perdón, son obligatorios y deben colocarse en el formato donde les abre el proyecto integrador, es decir, en el formato que vienen algunas preguntas y donde se supone que van a colocar también su enlace, y ahí deben colocar su bibliografía o fuentes de consulta y deben revisar el video La historieta como creación literaria, que es un video donde nos dice cuáles son los elementos para poder hacer una historieta, además del que puse hace un momento y de algunos otros elementos, ¿no? Ojalá no se les olvide esto. Por ahí me parece que me preguntaron por la mañana dónde se colocaba la bibliografía o las referencias, si se colocan en el formato donde ustedes van a enumerar los pasos de fondo y forma y demás. Ahí van a colocar la bibliografía de la historieta. Por lo menos debe haber 2 entradas de fuentes de consulta. Es importante que lo revisen. Mucho cuidado, por favor, con no colorear los numeritos. Tienen que colorearlos y numerarlos. Y con colocar con preguntas las respuestas a las preguntas de menos de 5 líneas, porque también eso puede estar penalizado. Nada más recuerden, no se trata solamente de lo que ustedes opinaron o pasaron durante el módulo. La idea es que ustedes analicen y me demuestren aprendizajes concretos de los diversos temas que revisaron las últimas 3 semanas, ya casi 4. Entonces, por favor, no olviden, eso es bien importante, indispensable, de hecho. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Muy bien. Los requisitos del proyecto del foro de integración: todas las participaciones deben llevar citas, gracias J. Cole, o paráfrasis y referencias, deben tener 5 o 8 renglones y deben colocarse en más de 4 días. Por ahí vi que algunos en el foro que estuve revisando llevan 2 participaciones y hoy es viernes. Entonces, si pusiste jueves y viernes, sábado y domingo, estás en el límite. 4 no es lo ideal, deben ser 5, pero bueno, no obtendría una calificación tan baja a que si lo haces solo un día o ninguno, o no completas todas las participaciones. Recuerden que las participaciones no son tu opinión, sino tu opinión argumentada, es decir, utilizando alguna herramienta bibliográfica o fuente de consulta que también debe colocarse. Tampoco olviden escribir su fuente, su paráfrasis o su cita textual, los paréntesis y todo aquello que hemos trabajado las últimas 3 semanas y que las personas que han estado asistiendo cotidianamente o están viendo el video saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo y saben también perfectamente cuáles son las condiciones en que se deben entregar las cosas y cómo poner, por ejemplo, unos paréntesis en línea, cuando no tiene autor, armar la bibliografía. Recuerden que se arma en orden alfabético. Respetar las reglas de la etiqueta, no escribir solo con mayúsculas, respetar los sentimientos y emociones de las otras personas que se pueden sentir agredidas en general, aunque ojalá no. Entonces, saludar desde el principio e ir mandando los mensajes correctos. Me han preguntado mucho sobre el celular, cuántas páginas son. En el celular, cuántos renglones son. Para que yo tenga 5 o 8 renglones en
en el Word, en una computadora, necesito tener alrededor de unos 10 o 12 del celular. Entonces le toca escribir un poquito más y bastante. Considerando que pueden hacer citas o paráfrasis y que van a poner una bibliografía. La bibliografía no es parte de las líneas, de los renglones que se marcan en el número 2 de la pantalla. Eso no es parte de, pero lo que sí es parte son las citas textuales. Entonces pueden aprovechar las citas textuales para ocupar más espacio, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Luego, los puntos extra ya estaban aquí. Esto es lo de hoy. Y luego, ahora voy a vamos a hacer un ejercicio final donde voy a evaluar sus últimos puntos extra. El análisis literario se llama compartir. Ay, perdón, permítame. Ya. El análisis literario muestra, te voy a compartir un cuento. El cuento es de una página. Lo leerás y analizarás fondo y forma y tienes 10 minutos para hacer un análisis, yo creo que menos, y obtendrás un puntaje extra por participar. ¿Ok? Por favor, confírmenme que entendieron las instrucciones. Es lo último que vamos a hacer en el periodo. Después de esto voy a ir cerrando y nos vamos a despedir. Repito, voy a poner un cuento en la pantalla y lo voy a dejar. Probablemente solo apague mi micrófono. Lo leerás y analizarás el fondo y forma. Vas a ponerme qué ves en el cuento, cómo lo analizas. Tienes 10 minutos, yo creo que un poco menos, y obtendrás un puntaje extra por participar. Muy bien. ¿Están listos? Listo. Ok. Si tienen dudas, este es todo el cuento. Espero sus análisis en el chat o hablados, ¿vale? Dice J. Cole, compartimos fondo y forma para la participación. Sí, pero lo que alcancen a hacer, J. Cole, unos 5 o 7 minutos, lo que tú alcances a analizar de ese texto es lo importante. Me lo vas a copiar y me lo vas a escribir aquí y con eso vamos a ir cerrando, ¿vale? ¿Tienes dudas? Por favor, escríbeme. Voy a apagar el micrófono, pero mi cámara sigue activa.
Listo, vamos cerrando, J. Cole. Por favor, avísame de todos modos cómo vas. J. Cole, estamos a cerrar contigo. Fondo, personajes, un chico que se encontraba jugando videojuegos en su habitación. Argumento, un chico que se entró en su cuarto, estaba solo en su casa, había jugado ya durante unas horas seguidas. Videojuegos, al desconectarse se dio cuenta que no había nadie en su casa ni en la calle. Espacio, un cuarto, una casa. Forma, está escrito en prosa. No, está perfecto, J. Cole. Para hacer 10 minutos lo hiciste bastante bien y lo hiciste de manera bastante extensa. Entonces, agradezco que hayan hecho este análisis de manera muy rápida. Lo único que buscaba hoy era anotarlas en mi lista de participación. Entonces, Flor, que llegó hace poquito, puedes tomar una foto a la pantalla, y lo único que hicimos fue, como verás en el chat, analizarlo desde el fondo y forma. Con eso fue suficiente para que tengamos una perspectiva, o que yo tenga una visión de lo que analizaron o que aprendieron este módulo. Por ejemplo, pueden hacer su historieta de fondo y forma. J. Cole, te sería mucho más fácil porque es un tema que ya dominas. Los demás pueden hacerlo de otros temas. No basta con hacerlo, por ejemplo, de Frankenstein, pero sí tienen que hablar sobre el romanticismo. O sea, no solo es Frankenstein y hablar sobre la trama, sino que sí tienen que hacer un análisis. Considérenlo porque obviamente hay temas que son mucho más fáciles o textos que son muy fáciles asociarlos con una corriente literaria, y otros que son más difíciles. Entonces, les digo que tengan cuidado con eso, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Gracias, J. Cole. Y Flor, ¿tienes alguna pregunta? Avísame. Pues ahora sí, voy cerrando. Muchas gracias por esta participación en las últimas 4 semanas. Fue un grupo muy activo y siempre expresando dudas y contestando en la medida de sus posibilidades eh, los puntos extra en la plataforma. Eso me alegra mucho. Ojalá y pueda encontrarlos en algún otro módulo. Si tienen dudas, por favor, en el futuro no dejen de escribirme. Y si tienen dudas todavía pueden hacerlo en el chat interno hasta el domingo. Recuerden, antes de que se me olvide, el lunes por la noche ya estarán sus calificaciones y podrán descargar su portafolio de evidencias o tomarle una foto. Sugiero que lo hagan por alguna aclaración. Nunca me ha fallado calificaciones, pero espero que no sea la primera vez, y siempre es mejor tener un respaldo, ¿no? Ojalá todos puedan cumplir su objetivo, que es pasar al módulo 5, y ojalá yo les haya ayudado un poco con cuestiones de escritura, párrafos, análisis y sobre todo citación de APA, paráfrasis, fuentes de consulta, etcétera. Que créanme que eso les va a servir en el futuro, especialmente en el módulo 5 que viene, que es el inmediato, que es argumentación. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí y en estas semanas también. Que tengan una muy buena tarde y hasta pronto.